hablar acerca del teatro griego. Vamos a empezar con su contexto histórico. El teatro griego se da en el siglo V en Grecia, específicamente en la Polis de Atenas, en el momento en que estaba la democracia ateniense y permitía una participación activa en las polis, en donde literatos, filósofos, artistas, científicos se reunían para utilizar la palabra como un vehículo de conocimiento. De esa manera se empezó a cimentar la tragedia, que eran obras de teatro con carácter cívico y religioso, que únicamente no servían para el entretenimiento, sino también para adoctrinar políticamente y religiosamente. Estas composiciones tienen su origen en los cultos religiosos al dios Apolo y al dios Dionisio. El dios Apolo, en el cual se rendía culto a través del peán, que era un himno acompañado de una lira, y a Dionisio, al cual se le rendía culto a través del ditirambo, que era una composición lírica acompañada de una flauta, ¿sí?, en donde había un coro de 12 sátiros que cantaban, bailaban, danzaban, ¿sí?, para rendir culto a Dionisio, que dijimos que es el dios del vino y dios de la fertilidad. Esto va a cambiar en el momento en el que Pisístrato le pide a Tespis que haga estas representaciones del ditirambo más atractiva. Entonces, en el año 436 a.C. nace lo que es la tragedia griega. La tragedia griega etimológicamente viene de tragos, que es macho cabrío, y ode u oda, que significa canción, es decir, canción del macho cabrío, por la situación de esta danza de 12 hombres vestidos de sátiros, con sus máscaras y sus cuernos de cabra. Tragedia, en su definición real, se define como la sucesión alternada de diálogos escénicos y cantos corales, en donde se alternaba entre la intervención del actor y de el coro. Aristóteles, considerado el primer crítico literario de todos los tiempos, acuñó varios conceptos, ¿sí?, alrededor de la tragedia. Tragedia, dice él, está llena de belleza y de deleitoso lenguaje. Por eso el lenguaje de la tragedia, aparte de estar escrito en verso, también utiliza muchas figuras retóricas, ¿sí? Es un estilo solemne, busca embellecer. Tragedia produce catarsis. La catarsis es un concepto que, dice Aristóteles, debe de producir el teatro mediante su representación. La actuación debe provocar en el auditorio compasión y miedo. Cuando se logran estos dos sentimientos, se logra la purificación o la purgación de sentimientos. La tragedia se considera que es también mímesis, es decir, la reproducción de acciones esforzadas, perfectas, grandiosas, ¿sí? La tragedia trataba sobre hombres nobles, acciones buenas, ¿sí?, que fueran dignas de alabar. Aristóteles también nos habla de las 3 unidades del tiempo, que son acción, espacio y tiempo. La acción se refiere a que se hable de un solo asunto, el espacio, que el lugar sea específico, y tiempo, que la acción se desarrolle en un solo día lunar, que en este caso es lo que pasa en 24 horas. La mimesis ya dijimos que se refiere a la imitación de acciones esforzadas, de personajes, prototipos, etc. Otros conceptos de Aristóteles son peripecia y la anagnórisis.
El concepto de peripecia se refiere a que va a haber un acontecimiento que va a cambiar los hechos, ¿sí? A esto en narrativa se le llama el conflicto. Y la anagnórisis se refiere a que va a llegar un momento en la historia en el que el personaje principal o alguno de los personajes va a entrar en conocimiento de un hecho que era desconocido por él y que a lo mejor era conocido por los demás, ¿sí? Y eso va a cambiar el destino de la historia totalmente. Las características de las tragedias son las siguientes. Se celebraba en las llamadas fiestas dionisíacas, que estas fiestas dionisíacas se dividían en las grandes dionisíacas y las dionisíacas rurales. En las grandes dionisíacas se representaban las tragedias y en las dionisíacas rurales las comedias. Estas celebraciones se hacían durante 5 días, 2 veces al año, en primavera y en invierno, ¿sí? Y eran concursos de obras teatrales trágicas que las hacían en honor a Dionisio. Sus mitos, sus temas eran mitos y leyendas conocidos que luego fueron evolucionando a mitos actualizados, a temas más humanos, ¿sí? Y pues algo bien importante de la tragedia es el ibris, es el error que comete el héroe, que no es producto de su imperfección, sino es producto de las circunstancias o de su arrogancia. Es un género serio, ¿sí? Es un género al que se iba con todo el respeto posible. Sus personajes son legendarios, o sea, pertenecen a los mitos y a leyendas. Por eso eran conocidos. Cuando alguien iba a ver una tragedia, ya sabía más o menos de qué iba la historia. Está escrito en verso, tiene un estilo solemne, majestuoso y un vocabulario refinado. Y una de las características más importantes no es nada más el sufrimiento y dolor de los personajes, sino que los personajes no tienen el control de su destino. Su destino está trazado de antemano por los dioses. Destino que los va a llevar a un final fatídico, en donde los personajes van a terminar destruidos física, moral o espiritualmente.